Buenos días, martes 13 de agosto, y ayer Javier Milei retuiteó una especie de burla al progresismo en su cuenta de X y también la publicó en Instagram. Y el posteo dice textualmente: prisión, la sociedad ideal, no hay que para los progres, dice, no hay que trabajar, vivienda gratis, salud gratis, educación gratis, servicios gratis, mucho sexo gay. Todos reciben el mismo trato, todos son económicamente iguales, solo aquellos pertenecientes a las Fuerzas Armadas tienen armas. Además, el presidente le agregó el título La panacea socialista. Más allá que ítems como el de solo las personas de la fuerza tengan armas o el de la salud y educación gratis y que todos tengan el mismo trato, pueden ser aspectos verdaderamente deseables para cualquier sociedad democrática y no solamente una aspiracional para los pobres, llama la atención la particularidad de la línea mucho sexo gay como una crítica o gastada al progresismo. No es la primera vez que Milei se refiere a las cuestiones sexuales y lo hace de una manera particularmente soez y desagradable, al punto realmente de suscitar la atención de quienes intentamos analizar lo que sucede en la política como si se tratara de algo serio. Decidimos, con un poquito de humor, para ablandar el tema, abrir esta columna titulada Día 247, la panacea sexual de Javier Milei, con una canción de Calle 13 que lleva casualmente como título Sexo. Además, Milei tuiteó una suerte de raconto de lo sucedido con las denuncias de Alberto Fernández, una especie de hoja de ruta. En el punto 3 de esta especie de listado de faltas del expresidente Alberto Fernández, Milei señala lo siguiente: 4. La tercera en discordia ha sido beneficiada con un contrato cuya contraparte final es el Estado. Ello constituye prostitución, donde el problema no radica en el acuerdo de partes en sí, sino el problema radica en que las acciones de Alberto Fernández estarían siendo soportadas, pagadas, por los impuestos pagados por los argentinos. Esta alusión contra Tamara Pettinato sin ninguna prueba da cuenta de una forma de utilización de los prejuicios sexuales más atrasados y misógenos que puede haber en la sociedad como forma de desacreditación política. ¿Cuánto del discurso de Javier Milei con repetidas referencias sexuales puede reflejar su verdadera personalidad? Y una pregunta aún más específica: ¿cuánto de su personalidad puede explicar la situación política actual de la Argentina? Para el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, la sexualidad es un área de la vida humana completante y estructural de la personalidad. Si en un sentido vulgar y común la sexualidad es lo relacionado con la actividad sexual y la genitalidad, para el psicoanálisis lo sexual es todo lo que tiene que ver con el placer. Además de ser estructural, también es estructurante, es decir, forma parte de la edificación de lo que Freud llamó el aparato psíquico. De hecho, al principio, según la teoría psicoanalítica, la función sexual y la función alimenticia estaban unidas en un todo indisociable. El bebé mama el pecho de su madre y siente placer. En su génesis, el aparato psíquico humano no diferenciaba el placer de la alimentación del placer sexual. Luego, con los cuidados y cariños de las madres, el cuerpo del niño es erogenizado y el complejo de Edipo termina de articular la sexualidad y estructura psíquica del sujeto. Es decir, si uno es neurótico, como la mayoría lo somos, o psicótico, como comúnmente se llama aquel que ha cruzado la frontera de los límites de la normalidad, o perverso. Hacemos esta pequeña síntesis de la teoría psicoanalítica para tomar dimensión de la relevancia que una de las teorías psicológicas más importantes de la historia de la humanidad le da a la sexualidad, y a partir de ella continuar nuevamente con el presidente Milei. ¿Qué impacto tiene la sexualidad de los presidentes y dirigentes políticos en los acontecimientos históricos? Otra pregunta: ¿cuántos de los momentos más importantes de la historia de nuestro país y del mundo tuvieron que ver con rasgos de personalidad con configuración psicosexuales? En cuanto al capítulo Historia de la Revolución Rusa, llamado Del zar y la zarina, León Trotsky analiza el impacto de la personalidad de los monarcas en los procesos históricos, el papel que su aislamiento de la sociedad, su vulgaridad y falta de tenacidad tuvieron en uno de los procesos más relevantes de la historia contemporánea. ¿Cuál es el impacto que tiene la singular personalidad de Javier Milei en este particular proceso que se está viviendo? Y más específicamente, ¿cuál es el papel que cumple su propia estructura sexual, psicológicamente hablando, en la política argentina?
Interrogantes con los que dialogaremos a lo largo de este comentario, de esta columna editorial, con el objetivo de aportar otra vista al debate político argentino, hoy centrado exclusivamente en las denuncias de la ex primera dama Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández. Por otro lado, estas denuncias demuestran justamente el punto de esta apertura, el lugar que los rasgos personales y sexuales están teniendo en la discusión pública y las transformaciones que este escándalo pueden traer a todo el sistema político. Vamos a pasar algunos de los fragmentos en los que Milei se refiere a aspectos sexuales. Vamos a intentar analizarlos desde una óptica psicoanalítica y vamos a decir solo algunos, porque hay decenas que harían este comentario, esta columna del día de hoy interminable. Vamos a escuchar ahora al presidente de la Nación, Javier Milei, hablando de sexo tántrico, una práctica que él ejerce, y ya le pido disculpas a la audiencia por lo vulgar del contenido del video, pero es parte del análisis que queremos hacer sobre la personalidad del presidente y su impacto en la política. Milei hablando de sexo tántrico, 23 de junio de 2018. Mira, por ejemplo, en el Tantra quien tarda menos de 45 minutos es considerado un eyaculador precoz. Mi viejo sexólogo, por 45 minutos nadie lo puede consultar. La gente está viendo este programa, está saliendo al aire. Bueno, ¿Y usted cada cuándo? ¿Usted cómo es? Yo, digamos, o sea, a mí me dicen vaca mala. Bueno, una de las manifestaciones verbales más comunes en relación a la sexualidad y el poder son las expresiones que utilizan la sexualidad como una forma de agresión. Vamos a repasar algunas. Esta de Javier Milei es del 19 de julio de 2024, o sea, bastante cercana, y dice textualmente: le dejamos el culo como un mandril. Esta semana querían meter el dólar en 1800. Dale, Javier. Y le dejamos el culo como un mandril, por eso están calientes. En otra similar, es muy cercana, él dice: nadie le toca el culo a Caputo. Esto fue unos días antes, el 19 de junio de 2024. A ver, que digan lo que quieran, ¿sabe? Acá hay un jefe. Sí, Karina. No, mentira. Sí, bueno, sí, digo, sí. pues digo, y ese jefe soy yo. Ok. Y además soy economista. Entonces, nadie va a violentar los logros de Toto. O sea, nadie. Es decir, usaré un término un poquito más vulgar y grosero, pero Usalo. ¿Cuál es? nadie le va a tocar el culo a Caputo acá. ¿Quién le quiere tocar el culo a Caputo? No me importa, le corto la mano. Wow. ¿Está claro? Te pusiste. Así como Macri, cuando tenía que explicar aquello que excedía la complejidad de la audiencia, utilizaba metáforas futbolísticas, generalmente Milei utiliza metáforas sexuales. Un momento particularmente desagradable se dio cuando en una entrevista televisiva Milei respondió a las críticas que algunos de sus propios seguidores le hacían por tener una alianza con Patricia Bullrich, una política profesional que, según la propia narrativa de Milei, podría ser catalogada de casta. Él dijo lo siguiente, escuchémoslo. Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. Sí. Sí, Se te rieron. el león con el pato. Hago una pregunta. ¿Alguien vio las métricas de ese tuit? A la cantidad de gente que lo vio. Tiene más de 250.000 likes. Eso es lo importante. Tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene 1 millón de likes. ¡Ey! Pero esos son Pero no votos. son votos esos, Javier. Claro. No, para. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o 3 salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Yo estoy entre sus sábanas. Es interesante la incomodidad que genera escuchar este fragmento del presidente. En general, se espera de un político destreza interpersonal. Sin embargo, en el caso de Javier Milei se puede observar lo contrario, una falta muy importante de timing en sus respuestas, que lo hacen por momentos alguien que genera incomodidad en el interlocutor. Y ese rasgo se lleva al extremo cuando Milei agrede a otras personas y particularmente a mujeres. Probablemente haya algo de su estructura psíquica que motive en ese sentido algo así. Vamos a escuchar un fragmento
que se hizo célebre en su momento. Esto fue en el año 2019, cuando tuvo una pelea, el 18 de marzo de 2019, con la artista Sol Pérez. A mí no me gusta, te voy a decir honestamente, y me sorprende de vos que una participante, una coconductora, una mujer, que es el primer día que está hoy, termine en esta situación casi y llorando. ¿Por qué? Porque lo que yo leí, lo tuyo, quiero ser honesta. Los míos son RT, no son tweets, y los de ella sí son tweets, ¿eh? Escuchame lo de una ella cosa, sí lo escribió ella, y yo, digamos, Javier, si hago RT, es RT. Javier. Ahora, si no les gusta, no es mi problema, es de ella. Javier, lo que yo leí es sumamente agresivo. Y ella me dijo asqueroso, tarado, misógino. Y sí, lo pienso. Bueno, vos lo escribiste, yo no escribí nada. Yo no escribí nada. Disculpame, ¿querés que te lea los tweets de él? Te los voy a leer. No mientas. Chicos, esta no es la temática de nuestro programa. No son tweets míos, son RT, entonces no mientas. Agredir a una mujer y retuitearse, a mí me escriben algo agresivo sobre Marcela y yo lo retuiteo, lo estoy avalando. Bueno, Javier, eso no se escribí yo. Javi. No pudiste encontrar ninguno escrito por mí. En cambio, estos sí están escritos por vos, que es lo grave. Un minuto, por favor. Javier, a ver, las agresiones de ellas están escritas por ella. Yo no escribí nada sobre ella. Javier. Yo no escribí nada sobre ella. Me lo dijiste al aire, me dijiste chorra y violenta y señalándome y gritándome. De vuelta, seguí sin entender el ejemplo. No, ningún ejemplo. Pongamos el Otra vez volví a explicar. Sí. Hay 35 minutos en un video aclarándolo. El HPV. Te lo pido, por favor. Siempre hemos tenido mucha armonía, mucho buen programa. Esto a mí me pone mal. La armonía sobre todo el primer día de nuestro programa. A mí no me importa el rating ni nada por el estilo. ¿Querés ver las me parece muy violento agredir a una mujer. Javier, no, porque esto, digamos, son pruebas interesantes. No me obligues a que te diga muchas gracias por haber venido. No me obligues a eso, ¿ok? Gracias. Bueno, parte del contenido del tuit de ayer de Javier Milei es sobre algo relacionado con la homofobia. Al colocar mucho sexo gay como una burla, evidentemente ese rasgo homófobo no es un patrimonio solo de libertario. En un premio que le da el expresidente brasileño Jair Bolsonaro a Milei, uno de los atributos que él marcaba era ser incomible, es decir, que nunca había estado sexualmente con un hombre, refiriéndose a una mujer con la que estaba polemizando en aquel momento el diputado Bolsonaro. Dijo textualmente: a vos nadie te podría violar. Pasemos el fragmento del premio Bolsonaro a Milei, que fue el 8 de julio de este año. Pregunté a mi papá si ya regalaste a vos la medalla 3i. ¿Cuál es la medalla? Nada, de perdón. La cosa de perdón. Víctor Orbán tenés solo el alto nivel de las autoridades Putin. ¡Ah, mira qué buena! Qué buena. Te explico una cosa. ¿Por qué es triple I? Porque es inmorrible, se fue cutillado y está vivo. No hay la posibilidad de... perdón la jefa. No, sí. Imbrochable es que nunca brocha con las mujeres, siempre que se va a la cama. Siempre No, perfecto, me parece perfecto, la vida misma. Y incomible es que no hay la posibilidad de ser. Uno u otro hombre te va a comer, porque en Brasil se habla comer. Heterosexual, salud muy buena, inmovible, imbrocable, y no hay la posibilidad de cambiar las cosas, siempre La producción me pedía que tradujera mejor. Vamos a ahorrarle los oídos a aquellos que no alcancen a percibir el portugués. El sadismo es sentir placer provocando dolor al otro. Esto puede ser una práctica consensuada, como es el caso del sadomasoquismo, pero puede ser un rasgo psicopático, es decir, un daño que una persona le hace a otra para su propio goce sin consentimiento del otro. En este programa, el psicólogo Sergio Zabalza analizó el discurso del presidente, que según él hay elementos de sadismo presentes en las palabras del presidente. Vamos a escuchar a Sergio Zabalza en este programa el 21 de marzo diciendo: hay sadismo en el discurso del presidente. Mi impresión es que no conviene meterse con la personalidad del presidente, sino con los efectos que su discurso causa en la sociedad.
Aquí no se trata de diagnósticos. En todo caso, lo que sí podemos tomar son rasgos del discurso del presidente. Y te nombro uno decisivo, que es el sadismo. El discurso de Milei, la actuación pública de Milei, demuestra que goza haciéndole el daño al otro. Esto es sadismo. Evidentemente hay algo desagradable y agresivo en el discurso del presidente en relación a lo sexual. Podríamos decir que es el claro oscuro con el presidente Alberto Fernández. Si se termina de comprobar su accionar violento con respecto a Fabiola Yáñez, esa agresividad no aparecía públicamente, era ocultada por la personalidad política de Fernández. En cambio, Javier Milei es desbordado totalmente por exabruptos y manifestaciones vulgares con la sexualidad y respecto de ella. ¿Cuánto de la legitimación de este tipo de discursos impacta en la sociedad? El escritor Martín Cohen dijo que se puso de moda ser cruel. Las palabras de Javier Milei pondrán de moda discursos sádicos, homofóbicos y machistas, aumentarán la proporción de ellos mismos. El mejor remedio contra todas estas manifestaciones perjudiciales y dañinas para la sociedad es la información, la educación y el debate serio sobre estos temas. El periodismo en este sentido tiene mucho para aportar y vamos a intentar sumarnos, como siempre, a esa tarea. Voy a rescatar un texto de un columnista del domingo en la revista digital Panamá, el periodista Martín Rodríguez. Él dijo textualmente, y refiriéndose elípticamente al expresidente Alberto Fernández, que muchas veces los dirigentes quieren resolver su impotencia política tomando Viagra y al mismo tiempo se lo puede resolver por el opuesto. Nos despedimos con la misma canción que abrimos, Sexo